Buenas, soy Héctor y en esta corta serie de vídeos me gustaría introducir un modelo que es bastante importante a la hora de analizar las cuentas de una empresa, ya sea para diferentes asignaturas que podáis necesitar en la universidad o incluso en segundo de bachillerato, porque también aparece especialmente esta última de aquí y la que puede ser una de las más importantes, junto con el análisis de los cash flows, ¿vale? Como también para hacer inversiones en bolsa. La verdad es que es un análisis muy importante a nivel de una compañía, debido a que luego nos puede ayudar a la hora de sacar diferentes ratios, ya sea dentro de la propia balanza de una empresa, como utilizar diferentes métricas, como viene siendo el cash flow de una empresa para, mediante luego modelos más complejos, poder hacer estimaciones de cuál sería el valor de una empresa. Empezando con el enunciado, tendríamos aquí que está dividido un modelo de tres estados financieros en tres partes. Primero, empezando con los ingresos y los diferentes gastos de la empresa, tendríamos el income statement o cuenta de pérdidas y ganancias. De ahí, nuestro objetivo es llegar a sacar cuáles son los ingresos netos de la empresa, cuál es el beneficio neto que queda después de descontar todos los gastos que tiene durante su ejercicio. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Porque, como veis, está colocado el primero. Y es que lo vamos a necesitar este net income para poder continuar para el resto de las partes de este modelo. Debido a que debido a que el net income va a ser después la primera parte que utilicemos para calcular los cash flows. De ahí dividiremos los cash flows en tres etapas distintas, que va a ser una etapa operativa, de lo que está directamente ligado a las operaciones de la empresa, otra que tiene que ver con las inversiones, principalmente CAPEX, como aparece aquí. CAPEX o Capital Expenditures son básicamente las inversiones que ha hecho la empresa en capital a largo plazo, ya sea, por ejemplo, maquinaria, comprar una nueva fábrica, tal, y que esto luego se va a tener en cuenta para ejercicios siguientes dentro de los cálculos de la depreciación. Esto, como es un modelo muy sencillo, aquí no vamos a extender de dónde van a venir cada uno de los datos de depreciación, sino que sencillamente ya vienen en el propio enunciado. Y finalmente vamos a tener la última cuenta, la de el dinero que viene por las finanzas de la empresa, ya sea dinero que hemos gastado en deuda, por ejemplo, o en la recompra de acciones de la empresa, o, o dinero que hemos ganado, por ejemplo, por haber emitido más acciones de la empresa, por haber emitido deuda, ya sea mediante bonos o sencillamente habiéndonos endeudado. También entrarían aquí los dividendos que paga al final la empresa. Y finalmente tendríamos un balance total de cuál es el cash de la empresa. Esto va a tener forma de corkscrew. Es algo que se va a poder ver en muchos modelos distintos. Y aquí en el de cash flow es algo que tiene una importancia bastante grande a la hora de utilizar Excel. No es muy difícil de hacer. Sencillamente es que no es una manera tan lineal de ligar cada uno de los ítems que vamos a tener. Y finalmente vamos a tener la balanza o balance sheet de la empresa. Aquí vamos a hacer un análisis de cuáles son los assets, cuál es todo aquello que posee la empresa, ya sea maquinaria, tierras, edificios, como serían cosas más a largo plazo, lo que serían lo que llamamos aquí PP&E, pero en vuestro instituto o universidad lo podéis ver con otros diferentes nombres, como por ejemplo, pues, activo a largo plazo, activo no corriente, como sea. Pero todo al final va a venir a lo mismo, a lo que vamos a llamar Property, Plant and Equipment. Luego vamos a tener otros assets que son más a corto plazo, como es el cash. Y aquí viene porque necesitábamos primero hacer el cash flow. Y es que precisamente este ítem de aquí, el cash, es el que más se suele complicar, porque es el que para el que necesitas más cálculos detrás. Y que además es el más importante porque también te puede ayudar a hacer otros modelos más complejos, como el flujo de caja descontado, que van a partir de este, de los free cash flows de la empresa.
También haríamos aquí un análisis tanto de inventarios como AR, los Accounts Receivables, que también lo podéis ver en vuestras clases como clientes. Básicamente es lo que los clientes de la empresa le deben ahora mismo. Es lo que aún no le han pagado y por lo tanto si ha habido un aumento de la cantidad de clientes desde el inicio del año hasta el final, eso significa que ha habido una pérdida de cash. Al fin y al cabo, mientras que si se han reducido, pese a que sobre el papel pues se puede ver como que ha habido una pérdida de activo en ese sentido, si el resto de las cuentas se han mantenido iguales, eso lo que significa es que hemos conseguido hacer que más clientes paguen en el mismo periodo, o lo que es lo mismo que los clientes hayan pagado más rápido. Finalmente tendremos aquí una cuenta de los assets totales de la empresa, que va a ser sencillamente una suma de los corrientes más los no corrientes. Y esto de aquí va a tener que ser igual a lo mismo, pero de dónde viene ese dinero. Es decir, lo que tiene la empresa tiene que ser igual a de dónde ha venido lo que tiene la empresa, ya sea mediante equity, como serían, por ejemplo, acciones de la empresa o capital que hayan podido aportar socios en caso de que la empresa no esté en bolsa, y, y también deuda, evidentemente, así como otros cambios en cuanto al working capital que vamos a ver, cómo sería este de aquí, el AP, Accounts Payable. Eso también va a tener su importancia. Accounts Payable es lo que veríamos normalmente como proveedores. Es la cuenta de proveedores que veríamos normalmente en una asignatura de contabilidad financiera en la universidad. Y esto lo que nos indicaría es cuánto le debemos a proveedores en un corto plazo por actividades normales de la empresa, si se mantienen todas las condiciones normales de una empresa. Y esto ha aumentado a lo largo del año, eso va a significar, por ejemplo, aquí lo vamos a ver en cuanto a los diferentes cambios, esto va a significar más cash de la empresa. Queremos, o sea, esto puede ser alto y de hecho es preferible que sea alto relativo a lo que son accounts receivable e inventarios, porque eso significa que estamos tardando más, significaría que estamos tardando más en pagar a nuestros proveedores de lo que nuestros clientes están tardando en pagarnos a nosotros, lo cual es bueno para los flujos de caja de una empresa. Y finalmente tendríamos pues las otros ítems que afectarían en cuanto a lo que es deuda y financiación más a largo plazo. También entrarían aquí en la parte de equity, tanto el common equity, que sería desde acciones hasta el capital, lo que sería básicamente el capital social, como los retained earnings, que es la cuenta que ya habréis visto otras veces en balanzas en patrimonio neto, que básicamente son los beneficios que ha tenido en ejercicios anteriores, son los resultados de ejercicios anteriores de la empresa.